Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. Hemos estado viendo los profetas menores. Hoy, Ageo. ¿Quién escribió Ageo? El profeta que lleva su nombre. Capítulo 1, verso 1. ¿A quién estaba dirigido? Los destinatarios de los 4 mensajes de Ageo están claramente identificados en el texto. Zorobabel, el gobernador de Judá, Josué, el sumo sacerdote, y el remanente, es decir, el resto del pueblo. Capítulo 1, verso 12. Es decir, los exiliados que habían regresado de Israel. ¿Dónde ocurrieron los eventos? Los hechos tienen lugar en Jerusalén. En el 538 a.C., el rey Ciro de Persia decretó que todos los judíos de su reino podían regresar a Jerusalén para ayudar a reconstruir el templo. En el 537 a.C., el primer grupo de exiliados, que sumaba cerca de 50,000, según Esdras capítulo 1, verso 4, llegó a Jerusalén. En el 536 a.C. se echaron los cimientos del templo, pero el trabajo se detuvo hasta que Ageo convocó a reanudar la tarea. ¿Cuándo se escribió entonces? Alrededor del 520 a.C. ¿Y de qué trata este profeta? Dios como Señor de los ejércitos. El poder de Dios está sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo. La reconstrucción del templo. El templo estaba en ruinas y el mensaje de Ageo buscaba que el pueblo de Dios recordara las cosas de él. ¿Cuál es el propósito y tema entonces de este profeta? La terminación del templo es el tema central de Ageo. Un año después de que el pueblo regresó del exilio, se inició el trabajo en el templo. Por entonces, el pueblo estaba desalentado. El profeta clama contra la idea dominante de que la obra de Dios es de importancia secundaria y debe esperar la solución económica. En realidad, los problemas económicos son un castigo de Dios. Cuando el pueblo ponga la obra de Dios en el sitio que le corresponde, entonces los problemas tendrán solución. Ageo se reerguye para mover al pueblo a terminar la gran obra de la reconstrucción. Se incluye la inspiración mesiánica y el consuelo. De Zorobabel se dice que es el que Dios eligió gobernador de Jerusalén y símbolo del Mesías, según el capítulo 2, verso 23. Entonces, ¿cuál es el esquema que este profeta nos trae? El capítulo 1 es un llamado a terminar la obra. Desanimados por la oposición de sus vecinos, los judíos se han hecho indiferentes a la reconstrucción del templo. En su lugar, han puesto sus energías en reconstruir sus casas y fortunas. A través de Ageo, Dios los anima a meditar bien en las consecuencias de sus prioridades mal establecidas. Ageo señala que las preocupaciones de los egoístas han causado muchas complicaciones económicas, incluso que Dios haya restringido la lluvia para las cosechas. El pueblo y los líderes toman muy en serio el mensaje de Ageo. Solo 23 días después de su mensaje, ellos oyen la voz de Jehová y temen delante de Jehová. Comienzan a trabajar de nuevo en el templo tras 16 años de inactividad y lo terminan 4 años más tarde. Entonces, el capítulo 2, verso 1 al 9 es un llamado al valor. Más o menos un mes después de que comenzaron a reconstruir el templo, las personas se desaniman, especialmente los ancianos. Muchos de ellos recordaban el templo de Salomón, una estructura mucho más gloriosa. Este nuevo templo no era tan elegante, pero el Señor los anima a preservar y a tener valor, asegurándoles su presencia y fidelidad para cumplir su promesa, lo cual incluye un templo más grande y glorioso en el futuro. El capítulo 2, verso 10 al 19 es una llamada a la purificación.
2 meses después de la exhortación para que mantengan su valor, Dios utiliza a los sacerdotes y las leyes ceremoniales como ejemplo práctico para motivarlos más a que continúen trabajando en el templo. El mensaje es que si un sacrificio santo puede corromperse, también una ofrenda a Dios puede ser inaceptable si se descuida la reconstrucción del templo. El capítulo 2, verso 20 al 23 es una llamada al escogido de Dios. En el mismo día en que Ageo se dirige a los sacerdotes, ofrece un segundo mensaje profético a Zorobabel, el líder de los exiliados y descendiente de David, utilizando un título distintivamente mesiánico que señala a Cristo. Dios llama a Zorobabel siervo mío y dice que hará de él un anillo de sellar, lo cual es un símbolo de honor, autoridad y poder. Cristo en Ageo. El libro de Ageo revela el significativo lugar de Zorobabel en la línea mesiánica de David. Su posición ilustrada por un anillo de sello continúa la línea real de David, de la que vendría Cristo. El nombre de Zorobabel aparece entre los ancestros de María, según Lucas 3:27, y José en Mateo 1:12, lo cual demuestra su importancia como medio de injerto de ambas ramas del linaje de Cristo en una misma línea. ¿Por qué las mujeres deben de leer Ageo? Ageo les recuerda a las mujeres que es imposible separar totalmente lo material de lo espiritual. A menudo, los aspectos materiales de la vida revelan la vida espiritual. La indiferencia del remanente hacia la casa de Dios, que permanecía en ruinas, indicaba que sus corazones se habían alejado de Él. Los enemigos y la vida cotidiana habían apartado al pueblo de Dios de la tarea que Él le había asignado. Ageo entregó el mensaje de Dios al pueblo de Dios sobre las cosas de Dios en el tiempo de Dios. ¿Cuál puede ser entonces un mensaje principal? Después de 70 años de exilio, al pueblo de Dios se le permite regresar a su tierra natal. Al llegar, su primera orden es reconstruir el templo, pero la oposición de sus vecinos gentiles y la indiferencia del propio pueblo hacen que se abandone el trabajo. Ahora, 16 años más tarde, Dios le da la comisión a Ageo junto a Zacarías de animar a los judíos no solo de reconstruir el templo, sino también a reordenar sus prioridades espirituales. Durante estos 16 años, las personas se habían centrado en ellas mismas y habían permitido que el templo de Dios permaneciera en ruinas. Ageo les explica que su falta de compromiso con las prioridades de Dios es la razón de que no reciban sus bendiciones. Una aplicación personal es que el mensaje de Ageo al pueblo de Dios puede ser muy relevante para ti hoy. ¿Cuáles son tus prioridades? Echa un vistazo a tu cuenta bancaria. Te dirá de forma bastante certera dónde están tus prioridades. Ageo te plantea la misma cuestión que le planteó al pueblo. ¿Estás construyendo tu propia casa y permitiendo que la casa de Dios y sus ministerios sean descuidados? Les invitamos a entrar a nuestra descripción y contestar las preguntas que en cada podcast estamos dejando. Una imagen poderosa, como columnas esculpidas para adornar un palacio. David no habla de ornamento frágil, habla de estructura. Estas columnas se parecen a las cariátides, figuras femeninas talladas con belleza. Sí, pero creadas para soportar peso. No estaban en el centro para ser admiradas, estaban en las esquinas, sosteniendo la edificación. En el Salmo
no se sostiene un palacio, se sostiene una nación. Esta es la visión bíblica de una feminidad piadosa. Belleza con fortaleza, gracia con responsabilidad, influencia silenciosa pero decisiva. Y aquí es donde entra nuestra experiencia juntas. Diseño interior. Este no es un estudio de apariencia externa, ni de conductas superficiales. Es una invitación a permitirle a Dios hacer una remodelación profunda de tu corazón. Porque ninguna columna puede sostener si primero no ha sido bien formada por dentro. El apóstol Pablo nos muestra este mismo diseño en Tito 2. Allí vemos un retrato contracultural de la mujer cristiana. Una mujer que honra a Dios y que refleja el corazón de Cristo. En este pasaje encontramos lo que podríamos llamar el currículum básico de la feminidad bíblica. Discernimiento, honor, afecto, disciplina, virtud, responsabilidad, benevolencia, disposición y legado. Estos principios no eran solo para las mujeres de Creta, son para mujeres de todas las edades, naciones y etapas de la vida, porque el corazón humano no ha cambiado y el diseño de Dios tampoco. A lo largo de este estudio vamos a tomar la palabra y llevarla a la vida real, a tu hogar, a tu carácter, a tu liderazgo y a tus relaciones. El cambio no será instantáneo, pero el resultado será mucho más glorioso que cualquier intento de autoformación. Por eso quiero invitarte a comenzar con un acto sencillo y profundo. Confiar en Dios lo suficiente como para entregarle la llave de tu corazón. Vamos a permitirle esculpir desde el interior una obra hermosa y firme. Y no termina allí. Dios no solo quiere renovarte, quiere que seas parte de su obra de renovación para levantar a otras mujeres. Esta es la invitación. Ven, trabajemos juntas en tu diseño interior. Ven a ser formada como columna, no para tu gloria, sino para la estabilidad de tu casa, de tu iglesia y de las próximas generaciones. Caminemos juntas, semana a semana, con la palabra abierta, el corazón rendido y la mirada fija en Cristo. Porque todo se trata de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Diseño interior nos mostrará la cruz como un estilo de vida. Porque el Calvario no es solo el lugar donde Cristo murió, sino el lugar donde nuestro yo debe morir cada día. Dios no unge el talento, Dios unge el corazón rendido. El Espíritu Santo quiere obrar en lo profundo de tu interior, pero el corazón debe estar rendido. Cada virtud que veremos será un punto de partida para que el Señor nos muestre cómo estamos viviendo. Bienvenida a Diseño Interior. Dios quiere formar en ti una obra firme, hermosa y eterna.